vamos a ver un tema muy pero muy interesante que constantemente suele venir en exámenes de admisión. Damos gracias a aquellos que ya han visto con anterioridad los videos que hemos subido y sin más preámbulos, comencemos. Bueno, tenemos el tema del primer militarismo. Si tú te puedes dar cuenta, fácilmente, sin necesidad de explicártelo tanto, las personas que van a estar acá liderando son los militares. ¿Y por qué los militares? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Te acuerdas tú que quiénes eran las personas que querían separarse de España en la época del virreinato? Eran los criollos. Pero una vez que se va a lograr esta independencia, después de la corriente libertadora del sur con don José de San Martín y luego de la corriente libertadora del norte con Simón Bolívar, una vez que estos dos personajes se van, la pregunta es, ¿y ahora quién se va a hacer cargo del Perú? ¿Quién se va a hacer cargo de esta naciente república? ¿Serán acaso los civiles que tanto han querido la independencia? ¿Podrán ellos poner orden en el país? ¿Podrán ellos garantizar el funcionamiento de las instituciones del Estado? ¿Y tendrán la capacidad, la popularidad para acercarse al pueblo y que el pueblo les obedezca? La respuesta es no. Entonces, la pregunta era, ¿quién es aquella persona que tiene la autoridad para poder poner orden en el Perú? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Quiénes tienen como dicen, los pantalones bien puestos para tener esa labor? Entonces, en aquel momento los que tenían popularidad, porque habían logrado la independencia del Perú, eran los militares. Tú te acordarás, o los que mayormente tienen más de 20 años en adelante, por ejemplo, en los colegios, a veces cuando los estudiantes hacían desorden, ¿quiénes tenían que entrar a poner orden? Entraba el auxiliar, ¿no? Así bien que probablemente con una instrucción militar, ¿no? Entraba el auxiliar, ya todos derechitos ya, o la formación, ¿no? Estaban haciendo ahora muy derechitos. Porque no, te metió un palazo, ¿no? Hoy en día la situación ha cambiado, ¿no? Pero bueno, no nos distraigamos. Dice, es una etapa de la historia del Perú en la que el poder, o sea, el gobierno, se encuentra en manos de ¿quién? En manos de los militares, o también lo vas a encontrar en algunos libros, también llamados caudillos. Profe, pero un militar, por lo general, entra al poder, entra al gobierno, mediante la vía democrática, mediante elecciones, o su estilo es diferente. ¿Cuál es su estilo, Leo? Su estilo es mediante la fuerza, mediante los golpes de Estado. Por eso, que esta etapa se va a caracterizar por los constantes golpes de Estado, y esto va a estar enmarcado en las famosas luchas de poder. Profe, pero acuérdate, hay algunas universidades que preguntan, mientras esto pasaba en el Perú, ¿qué pasaba en el mundo? ¿Cuál es el contexto entonces en esto? Son las revoluciones industriales. Profe, por lo general, ¿dónde sucede esto? Tú te acordarás que en la primera, principalmente es en Inglaterra, mientras que en la segunda está en Estados Unidos, Japón, Alemania, ¿no? y el resto de países europeos. Ahora vamos para acá. Profe, pero el primer militarismo yo he escuchado que se divide en etapas. Claro, acá tienes que acordarte algo importante. Mira, no te distraigas. Oye, si yo te pregunto, te digo que esto va a suceder en el siglo XIX. Profe, pero no sé en qué fecha, bueno. Ahora, ¿en qué año comienza, profesor? ¿Y con quién comienza? Tienes que acordarte de esto. Mira, si yo te pregunto, ¿cuál es el cumpleaños que para las chicas es el más especial? Son los 15, ¿sí o no? Profe, pero para los varones, bueno, si es que te lo han hecho, ¿no? Son los 18 años, ¿no? O la época en la cual te vuelves mayor de edad. Profe, me vuelvo ciudadano. Entonces, vamos a poner acá, mira, vamos a poner 18, y acá también vamos a poner 18, mira. Profe, pero otro añito más, ya fácil, mira. A este 1 le sumas 1, y este acá 8 le restas 1. Profe, ¿y cuándo acaba? ¿Me inviertes, fe? 1872. Profe, entonces ya sé cuándo comienza y cuándo acaba. Profe, pero no sé con qué presidente comienza y con qué presidente acaba. No te preocupes, te voy a ayudar. Mira, tienes que acordarte de un cantante. Mira, ¿quién es este cantante, profe? Es un cantante que probablemente le haya gustado a tu abuelita, ¿no? Acá está, mira. Profe, ¿cómo se llama? José José, ¿no? Ya lo pasado, pasado. Mira, vamos a repartir, José, y acá, José. Es un nombre muy popular para la época, ¿no? Profe, los José también le llaman Pepe, sí. Profe, ¿pero cuáles son sus apellidos? Buena pregunta. ¿Tú te acuerdas lo que Bolivia perdió en la guerra con Chile? ¿Qué perdió? El mar, ¿no? Allá, entonces vamos a poner, mira, José de la
de la Mar. Profe, ¿y con quién acaba acá? Acuérdate, mira, de José Balta. Profe, si no me acuerdo, ya, pero fácil, pero JB, pero ya está. Profe, pero usted dijo que acá hay 2 etapas. ¿Dónde está la mitad de estas 2 etapas? Mira, vamos a poner por acá 1845, mira. Ahí está. Profe, ¿y qué hay en estas etapas? Fácil, mira. En esta etapa acá se da la famosa anarquía. Anarquía. Profe, ¿qué significa anarquía? Algo así como desorden, ¿no? ¿Anarquía qué cosa? Una anarquía militar, porque ¿quiénes son los que gobiernan? Los militares, pues. Profe, ¿y acá qué se da? Acá se da una etapa conocida y bautizada por un historiador que sale en un billete. Tú lo conoces, ¿cierto? Aunque probablemente nunca hayas tenido ese billete, pero lo conoces, ¿no? Profe, ¿quién es? Profe, digo una vez. Acá está, mira. Ahorita te lo presento, no te preocupes, ahorita te lo voy a mostrar, ¿ya? Profe, de una vez, ya, acá está, mira. ¿Quién sale? Este señor. Este señor le pone nombre a esta etapa. Profe, ¿cómo se llama? Prosperidad Falaz, ¿no? Pero este señor se llama Jorge Basadre. Mira, acá está un libro de él, ¿no? Una de sus obras cumbre, ¿no? Historia de la República del Perú. Y acá está, ¿no? Hay personas que esto de acá lo hacen, no sé cómo lo hacen, la cosa que sale Basadre alegre, Basadre contento, ¿no? Perdón, Basadre alegre y Basadre triste, ¿no? Yo no sé, pero ya, bueno, acá está. Profe, entonces, ¿cuál es el gobierno que marca un antes y un después? Fácil, pues. ¿Lo has visto el Chavo? Sí, profe, sí, viste el Chavo. ¿Cómo se llama el señor que acá rato le agarraban las cachetadas? ¿El que le metía cocachos al Chavo? Profe, se llama Ramón, pues. Entonces acá tenías que acordar de quién. De Ramón. ¿Ramón qué, profe? De Ramón Castilla, pues. Profe, pero ya he escuchado que Ramón Castilla tiene 2 gobiernos. ¿Cuáles de todos los gobiernos me debo acordar? Tienes que acordarte del primer gobierno de Ramón Castilla. Ahora sí, vamos a dividir los presidentes de esta época, ¿ya? Vamos a poner acá, mira, la anarquía militar, ¿ya? Profe, ¿y quiénes son los presidentes que están en la anarquía militar? Hay muchos, pues, ¿no? Profe, ¿tú los has puesto todo? No, no los he puesto todo. ¿Y por qué no los has puesto todo? Porque no alcanzan a pisar. De pronto vamos a ver. Profe, entonces, ¿quién es el primer presidente? Es José de la Mar. Profe, ¿ellos son civiles o militares? Acuérdate, ¿qué estamos hablando? Del primer militar. Dime, entonces son militares. Muy bien. Con José de la Mar, pues algo que tienes que acordarte, no puedo poner todo porque no nos alcanza, es la famosa guerra con la Gran Colombia. Profe, pero la Gran Colombia, ¿quiénes lo conformaban? Lo conforman los países que hoy en día conocemos como Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador, ¿no? Eso era antes la Gran Colombia. Acá en el gobierno de José de la Mar entra el famoso Agustín Gamarro, también conocido como Ejecutivo Fuerte. ¿Qué se da acá? Acá se dan 2 tratados. La paz con la Gran Colombia y también se da un tratado conocido como el Tratado Pando-Noboa, donde se reconoce a Ecuador como un nuevo país, ¿no? Listo, otro tema a tratar que también se va a llevar a cabo durante el periodo conocido como la anarquía militar es la confederación. Profe, ¿esta confederación se da entre qué países? Entre Perú y Bolivia. Mira, se unieron esos dos. Y cuando se unieron esos dos, fueron una amenaza para un país que se encontraba en el sur. Profe, ¿para qué país? Para el país de Chile, pues, ¿no? Profe, se van a llevar a cabo algunas expediciones restauradoras, se llaman. ¿Para qué? Para tumbarse la confederación. Y lo van a lograr. Porque hay un grupo de peruanos que están exiliados en Chile que se van a unir a los chilenos para traerse abajo la Confederación Peruano-Bolí. Dura 3 años, de 1836 a 1839. Y acá se va a dar una ley que va a perjudicar a Chile. ¿Cómo se va a llamar? La Ley de Puertos Libres. ¿Qué quiere decir esto? Que los puertos entre los cuales se ubica la Confederación Peruano-Boliviana van a ser exonerados de impuestos. Por eso los comerciantes, ¿a dónde preferían ir? ¿Al puesto donde te cobran o donde no te cobran? ¿Dónde te cobraban? En Chile. ¿Dónde no te cobraban? En la Confederación. Por eso que para los chilenos
Era una alianza que pues perjudicaba sus intereses, ¿no? Pues hay un señor llamado Diego Portales que dice que esta confederación es insostenible para Chile, ¿no? Listo. Entonces, profe, ¿acá qué se da? Muy bien, acá tenemos el periodo de la prosperidad. Prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Oye, si yo digo que en tu hogar hay una prosperidad, ¿qué significa que hay? Hay dinero, ¿no? Pero ¿qué significa falaz? Falsa, ¿no? Falsa como tu neurona, no mentira. Prosperidad, falaz, ¿no? Listo, profe. Entonces, hay una prosperidad, pero es falsa. ¿Quién le puso ese nombre? Acá está. Jorge Basadre. Muy bien. Profe, ¿y quién es el presidente con el que comienza? Con Ramón Castilla. Entra Ramón Castilla y pone orden al Perú. Pone fin a la etapa de la anarquía donde hay desorden y él pone orden. ¿Qué se va a dar? El famoso primer presupuesto, se van a mandar a construir un ferrocarril, se da la famosa ley de la consolidación. ¿Qué significa esto? Todos los criollos que querían separarse de España, que aportaron para lograr la independencia, ahora el Estado peruano les va a devolver. ¿Y de dónde saca el Estado peruano ese dinero? Porque esta etapa se llama prosperidad. Ah, buena pregunta. Bueno, te cuento, mira. Como ya te hemos dicho, tienes que acordarte del contexto que es la revolución industrial. ¿Qué pasaba? Vamos a ver en Europa. En Europa pues se da un proceso, como bien dice, industrial. Entonces las principales actividades ¿dónde se van a dar? ¿En el campo o en la ciudad? ¿Dónde están las industrias? En la ciudad. Bueno, entonces la gente que vive en el campo, si quiere progresar económicamente, ¿de dónde tiene que venir? A la ciudad. Consecuencia, hay menos trabajadores agrícolas, la producción va a descender. Entonces hay un gran problema. Por un lado, se hacen ricos estos países por la industria, pero por otro lado, los alimentos son insuficientes. Y para ello, ¿qué se necesita? Un fertilizante. ¿Y quién crees que tiene ese fertilizante? Lo tenían varios países. Pero el guano, o sea, el excremento, o sea, la caquita más poderosa, ¿de quién era? Era de Perú, pues, ¿no? ¿Y quién lo va a dar a conocer? Un señor llamado Alexander von Humboldt, que estoy seguro que tú has escuchado su apellido. ¿Sí, profe? ¿Has visto cuando tu papá te llevaba de niño o tu mamá te llevaba de niño al Parque de las Leyendas? ¿Veías los pingüinos cómo se mueven? Ya. Esos tienen el nombre los pingüinos de Humboldt. O también tiene su nombre una corriente peruana, la corriente peruana de Humboldt, ¿no? Él lo va a conocer. Ahora, pero, profe, ¿y esto qué es el guano? Pues es la caquita de las aves, ¿no? ¿Y quién es la principal responsable de que haya tanto excremento? ¿Sabes cómo se llama ese ave? Acá está, mira. El guanay. Este es el principal responsable de que el Perú se haya hecho rico. ¿Lo conocías? Ahora lo conoces. Bueno, mira, te lo presento. Guanay se llama. Profe, acá el gobierno de Castilla, y Castilla va a apoyar a un candidato llamado José Rufino Echenique. Este era recontra corrupto. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Ramón Castilla calculó que la deuda interna, o sea, la deuda con los criollos, era un aproximado de 7 millones de pesos por ahí. Y él pagó alrededor de entre 4 y 5 millones. O sea, solamente faltaba pagar entre 2 a 3 millones de pesos. Pero ¿sabes cuánto pagó Echenique? Echenique pagó además 17 millones de pesos. ¿Eso quiere decir que ese dinero se robó? Pues mira, acá está esta caricatura donde vemos que esta vaca está haciendo, se está chupando, están quitando toda la leche. ¿Y quién está mamando debajo? Debajo está mamando José Rufino Echenique. ¿Qué representa? Que él se está enriqueciendo con el dinero del Estado y el Estado poco a poco se está chupando. Se está gastando, es un corrupto. Dicen que era tan corrupto que personas que ya habían muerto, él las hacía pasar por vivos para cobrar. Mira que se parece a los políticos de hoy en día, ¿no? Para que veas que el problema del consumo no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo atrás. Pero bueno. Luego, ¿quién entra? Entra como Castilla se da cuenta de que este es recontra corrupto. Ramón Castilla da un golpe de Estado. Ramón Castilla, segundo gobierno, la venganza en Castilla. Entra Ramón Castilla y en su gobierno se va la famosa Constitución de me olvidé. Ramón Castilla necesita popularidad. Pues. Como hay dinero del guano, él va a eliminar el impuesto indígena y le va a dar libertad a un grupo que en aquel momento era esclavo. Profe, ¿a quiénes le va a dar libertad? A los negros. Mira, acá está una caricatura. Mira. Al indígena y al negro. ¿No? Listo. Luego de Ramón Castilla, hay otros presidentes, pero lo vamos a omitir en ese momento. Llega un momento en el cual va a haber una guerra con España. ¿Sí? Sí, va a haber una guerra con España. Y el Perú se va a unir a 3 países más. Se va a formar la cuádruple alianza. Mira,
Bolivia, Chile y Ecuador. Mira, la cuádruple alianza para enfrentar a quién, a España. Pero España no vino así de frente a atacar. España primero va a buscar un pretexto. Profe, no entiendo, te pongo un ejemplo. Mira, supongamos que tú tienes tu enamorado, o tú tienes tu enamorado. Terminas, no sé, no lo querías, ¿no? Llega el tiempo en el que él o ella ahora tiene un mejor trabajo, se arregla más, ahora se baña, antes no se bañaba. Entonces te dejo, oye, mira, es ella, ¿no? Oye, mira, la volví a ver, qué bonita que está, qué bonito que está, ¿no? Pero no sé cómo hablarle. Ya voy a buscar un pretexto para hablarle. Oye, soñé contigo, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Algo así buscó España, pues no, España no podía venir de frente, pues no. Va a buscar un pretexto. ¿Y cuál es el pretexto? Que va a venir una misión, una expedición científica a estudiar pues en la costa peruana. Pues, ¿no? Ese fue el pretexto para que España venga. Pues. Al final va a haber una serie de enfrentamientos por ahí, se va a dar la guerra de países. Y en el combate de 2 de mayo, donde va a fallecer José Gálvez, se logra pues derrotar a España y España se va pues, ¿no? Derrotado. Pues. El Perú supo hacerle frente a esto. Pero esto va a generar una grave crisis económica en el Perú. ¿Por qué? Porque en el momento mientras España está acá en nuestro país, España se ha apoderado de las islas guaneras. Rafi, ¿y cuáles eran las principales islas? Las islas llamadas Islas Chincha, que está al frente del departamento actual de Ica. Ahora, va a haber otros presidentes más, ya lo vamos a medir. Y acá viene José Balta. José Balta es el último presidente del primer militarismo. Pero él va a firmar un famoso contrato llamado el Contrato de Dreyfus. Pero te quiero explicar algo. En la explotación del guano se han dado 3 formas de explotación. La primera es el arriendo, con el famoso contrato Quirós, donde hay un señor que se da cuenta del potencial que tienen estas islas y le pide permiso al Estado, o mejor dicho, le paga al Estado por tenerlas, pero el Estado estaba perdiendo. ¿Por qué? Porque ese señor estaba comercializando todo el guano. El Estado se da cuenta de esto y dice, algo anda mal, no. Algo anda mal. Ahora, ¿qué va a hacer? Se va a dar otra forma de explotación. Pero la pregunta era, ¿quién tiene el poder o quién tiene la capacidad económica de exportar el guano a Europa? Porque acuérdate, esto se lleva a Europa, revoluciones industriales. ¿Quién tiene los barcos? ¿Quién tiene el capital? ¿Quién puede pagar a los trabajadores? Entonces, los criollos no tenían dinero. ¿En quiénes vamos a recurrir? A extranjeros, ¿no? Con la famosa Casa Gibbs. Entonces, ellos son los que van a exportar el guano. Luego de esto, Castilla decide, oye, ¿no? Vamos a confiar en el empresario peruano, trabajador, ¿no? Entonces le dan el dinero a los consignatarios, le dan, perdón, la consigna, pues se llama consignatario, la consigna de explotar y vender el guano a Europa y luego dar dinero al Perú a los peruanos. Pero se va a dar, en ese momento, como que las ganancias no eran del todo dadas, ¿no? Entonces va a haber acá un grave problema. ¿Por qué? Porque se supone que el Estado tiene dinero, sí. Pero lo malo es que el Perú seguía endeudándose. Su deuda externa, de lo que se supone que tiene que disminuir porque el Perú está pagando y porque tiene dinero por la venta del guano, la deuda externa seguía aumentando. Profe, ¿por qué? Porque este dinero del guano solamente fue ¿para qué? Para enriquecer a unos cuantos, mientras que el resto de peruanos seguía siendo pobres. ¿Y en qué se gastó principalmente? En pura burocracia. Todos los trabajadores del Estado y burocracia mili, en eso se destinó principalmente el dinero del guano. Lo que pudo haber sido la oportunidad del Perú para convertirse en un país desarrollado no resultó en endeudar más al Estado peruano. Por eso el nombre de Basadre, ¿no? Prosperidad falaz. Entra Balta y pues Balta quiere acabar con esos consignatarios nacionales que no le están siendo eficientes al Estado. Para ello manda un señor, acuérdate su nombre, Nicolás de Pirola, pues que busque nuevas alternativas. Y en ese momento no se llamaba ministro de Economía, se llamaba ministro de Hacienda, que era Nicolás de Pirola. Y él va a firmar un tratado con una casa judío-francesa, de un señor apellido Dreyfus, y se va a llevar a cabo este contrato, en el cual, ¿qué significa? Que se le quita el poder a los consignatarios nacionales. Ellos luego, en vista de eso, van a formar un partido llamado el Partido Civil. Eso es otro tema. Y ahora va a pasar a manos extranjeras. ¿Qué se compromete Dreyfus? Perú, no te preocupes, yo pago tu deuda externa. Mira, era un buen contrato. Pero ¿sabes qué? No se logró pagar la deuda externa. ¿Por qué? Porque Perú pedía adelantos. Y esta deuda, en vez de disminuir, aumentó, ¿no?
Ahora, como ya hemos podido ver, hemos conocido el primer militarismo, donde básicamente gobiernan los militares. Como ya hemos visto, hemos podido conocer el primer militarismo, donde gobiernan los militares, donde hay dos periodos, uno llamado anarquía de puro desorden, luego entra Castilla, pone orden. ¿Por qué? Porque hay dinero, pues, ¿producto de qué? De la venta del guano. Sin embargo, esta venta, en vez de significar desarrollo, solamente representó enriquecimiento para otros, mientras que Perú, pues, las clases populares, los que menos tenían, pues siguieron en esa condición, ¿no? Y otra cosa que me olvidé mencionarte, ¿sabes quiénes son los que van a extraer el guano? ¿Sabes quiénes son? No son peruanos, principalmente, van a ser chinos, los famosos culís. En aquel momento se debatió quiénes eran los trabajadores que tenían que venir, ¿eran europeos o chinos? Los que eran más baratos eran los chinos, esa es la razón por la cual vienen ellos. Y otra cosita más que me olvidé mencionarte, tú has visto que en Posuso, allá en esa zona de la selva peruana, existen personas rubias con ojos azules. ¿No? Profe, sí. ¿Por qué? Porque en el gobierno de este señor que era corrupto, José Rufino Echenique, se llevó a cabo una inmigración hacia el Perú, pues, ¿no? Pero una vez que llegaron acá, el Estado se olvidó de ellos, entonces ellos tuvieron que caminar durante mucho tiempo para poder llegar a esa zona donde hoy en día viven ahí sus descendientes, pues, ¿no? También están austriacos y alemanes. Entonces así es como damos terminado esta parte, espero que haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal y nos encontramos hasta la próxima. Cuídate mucho. Gracias.